Muchas personas del mundo y aún cristianos consideran que la Iglesia de Cristo ha perdido credibilidad por enfocar su mensaje en el dinero y el diezmo. Tristemente, debemos admitir que en parte esto es cierto. Hoy día, con el alcance de las redes sociales y plataformas como YouTube, las falsas enseñanzas sobre la prosperidad y el dinero se han extendido mucho, pero principalmente esto lo han hecho los pastores y apóstoles que predican el falso evangelio de la prosperidad. En muchos casos se enseña el diezmo como un intercambio con Dios para obtener salud, riqueza y bienestar material. Algunos de estos predicadores tienen buenas intenciones, otros no. Lo cierto es que por culpa de los errores y las falsas enseñanzas de algunos de ellos, muchos tienen una mala opinión sobre el diezmo y la iglesia. En este video presentamos las 7 creencias más extrañas sobre el diezmo. Número 1. El diezmo adelantado. El autodenominado apóstol Ronnie Chávez enseña que los cristianos deben dar el diezmo adelantado. Esta enseñanza consiste en que si le pedimos a Dios algo material, debemos dar el diezmo por adelantado a la iglesia como señal de que tenemos fe en que Dios nos dará lo que pedimos. Es decir, si usted le pide a Dios un carro que cuesta $10,000, la evidencia de que usted tiene fe para recibir ese carro es diezmar $1,000 por adelantado a la iglesia. Pero, ¿qué pasa si usted le pide a Dios un carro o una casa, pero no tiene el dinero para dar el diezmo por adelantado? Ronnie Chávez enseña que en esos casos podemos buscar en nuestras casas todas las cosas que podamos vender para reunir el dinero del diezmo adelantado. Número 2. Cuando das el diezmo, la enfermedad no te alcanzará. El apóstol Eduardo Cañas enseña con un ejemplo que si usted gana $1,000,000 y no aparta el diezmo para Dios, puede venir una enfermedad y quitarle todo. Pero cuando usted aparta el diezmo para Dios, la enfermedad no le va a tocar. Sin embargo, esto no lo enseña la Biblia. En ningún lugar la Biblia nos promete que la enfermedad no nos tocará si damos el diezmo. Tenemos el ejemplo de Job, que aunque daba ofrenda a Dios, aún así llegó a padecer enfermedades. Número 3. La enseñanza del diezmo en Malaquías abrió el camino para Cristo. El pastor Otoniel Font, quien también está involucrado en el Evangelio de la Prosperidad, durante una de sus prédicas enseñó algo sobre el diezmo que honestamente, esta es una de las enseñanzas más ridículas sobre el diezmo. Según el pastor Font, la enseñanza sobre el diezmo en el libro de Malaquías representaba el nuevo orden que Dios traería a su pueblo con la venida de Cristo. Otoniel afirma que en ese nuevo orden, los cristianos que diezman reciben dominio y autoridad sobre la tierra, y enseña que aquellos que diezman pueden reclamar bendiciones para su vida. Además enseña que los que diezman no sufren los efectos de la maldición de la tierra. Número 4. El pecado de Adán fue haber robado el diezmo. El autodenominado apóstol Guillermo Maldonado enseña una de las mentiras más grandes sobre el diezmo. Según Maldonado, el pecado de Adán fue haber robado el diezmo a Dios. Esta es una de las manipulaciones más grandes sobre el diezmo. En primer lugar, el diezmo nunca fue establecido por Dios durante la vida de Adán en el huerto del Edén. Pero además, la Biblia enseña que la desobediencia de Adán fue haber desobedecido el mandato de Dios. Es un triste ejemplo de hasta dónde llegan algunos predicadores de la prosperidad cuando hablan de dinero. Número 5. Jesús solo se molestó cuando las personas ofrendaron y diezmaron mal. El pastor Cash Luna enseñó otra de las mentiras más grandes sobre el diezmo y las ofrendas. Durante una prédica en la iglesia de Guillermo Maldonado, Cash Luna, hablando del diezmo, dijo algo realmente grave. Incluso el mismo Cristo debió haberse sentido ofendido por esa enseñanza manipulada sobre él. Según Cash Luna, Jesús no se molestó cuando Pedro lo negó, tampoco se molestó cuando Judas lo traicionó. Lo único que descompuso y enojó a Jesús fue cuando ofrendaron mal, pero además dijo que Jesús tiró las mesas cuando la gente dio mala ofrenda. Claramente la Biblia enseña que la razón del enojo santo de Jesús y su acción de tirar las mesas era porque habían convertido a la casa de Dios en una cueva de ladrones. No tenía nada que ver con diezmos y ofrendas. Existen otras 2 mentiras que por lo general enseñan muchos verdaderos pastores con buenas intenciones y que aman el evangelio y que no son siempre falsos pastores.
la mentira de que si un cristiano no da el diezmo irá al infierno, esto es enseñar que podemos ganar la salvación con nuestras obras, lo cual no está en la Biblia. Número 7. Es enseñar que el diezmo es un pacto que hacemos con Dios para obtener sus bendiciones. Pero esto no es cierto. El último pacto que Dios ha hecho con la humanidad es el nuevo pacto de gracia en Cristo y no tiene nada que ver con el diezmo. Luego de ver las 7 creencias más extrañas sobre el diezmo, es necesario destacar lo que dijimos al inicio del video. Si usted observa, muchos de los pastores que manipulan las enseñanzas sobre el diezmo como un medio de riqueza tienen algo en común, y es que predican el evangelio de la prosperidad, y mucho lo que tenemos que enseñar sobre ofrendar a Dios debe estar sometido a la Biblia. El apóstol Pablo nos enseña el mayor principio para ofrendar a Dios en 2 de Corintios 9:7, que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Buenas tardes, le damos gracias a Dios una vez más el poder estar junto a ustedes a través de este programa, como cada día lunes, La Hora de la Verdad. Así que estamos contentos que le habla su servidor, el pastor y misionero Alejandro Zurita. Bueno, queremos primeramente saludar a toda la audiencia y agradecerle por ser parte de esta programación que desde luego va a ser de mucha edificación para aquellos que aman la palabra de Dios. Saludamos a todos los hermanos del Templo Palabra Viva acá en la ciudad de Salta, a cada uno de los hermanos que Dios me ha permitido o me permite pastorear. Es un tremendo privilegio que Dios nos ha dado poder estar al cuidado de las ovejas del Señor. Y desde luego también a todos los hermanos, tanto a los pastores en Buenos Aires, en La Merced, donde está el Templo Palabra Viva también. Así que agradecemos a Dios por cada uno de ellos y también a todos los hermanos que nos ven a través de Facebook Live. Así que agradecido, comparta esta transmisión que desde luego va a ser de bendición para muchos hermanos que a través de este tema se van a sacar muchas dudas. Bien. Como siempre lo hemos dicho, hemos venido a través de la televisión, en este caso a través del Canal 2, y le damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de poder transmitir esta información, que es tremendamente importante. Estamos en tiempos totalmente difíciles, complicados, peligrosos, la situación no es alentadora. De verdad que tenemos que ser honestos con esto, no podemos esperar tiempos mejores porque no vienen tiempos mejores. Aunque los profetas falsos, los apóstoles falsos y toda esta manga de pastores sinvergüenza que tenemos estén diciendo de que vienen tiempos mejores, mentira. No les crea, no vienen tiempos mejores. Tampoco quiero ser alarmista con esto, pero no vienen tiempos mejores. A lo que me refiero es que ellos se toman de la palabra de Dios para poder dar falsas esperanzas, falsas expectativas de tiempos mejores, cuando realmente la Biblia dice claramente lo que va a suceder por causa del pecado de la humanidad. Entonces, menester poder compartir con ustedes este tipo de enseñanzas que desde luego están llevando a muchas personas a equivocarse en cuanto a su pensamiento y su posición frente al Evangelio de Jesucristo. Mucha gente no cree en Dios por culpa de todos estos charlatanes, chantas, sinvergüenza, hijos del diablo, en pocas palabras, como Jesús los trató en el libro de Juan 8 en adelante, donde habla totalmente de aquellos que no oyen su palabra y no entienden su lenguaje, son hijos del diablo. Ese término lo utiliza la Escritura. Es Jesús el que habla de esa manera. Y mucha gente se siente ofuscada o de alguna manera tocada por decir de esta forma o utilizar estos términos para poder tratar estos sinvergüenza. Pero es la verdad. Estos son los tiempos que estamos viviendo, tiempos peligrosos, difíciles. Jesús dijo en Mateo 24, mirad que nadie os engañe. Y realmente la gente dentro de las congregaciones y fuera de ellas está siendo engañada. Y bueno, y este tema que vamos a tocar hoy día, y vamos a atacar con firmeza sobre el fraude del diezmo obligatorio. Es un tema que muchos saben, pero pocos entienden. ¿Por qué? Porque no se entiende la palabra de Dios. Bueno, entendemos de esta forma la Escritura. Está el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. La Escritura está dividida de esa manera, 27 libros en el Nuevo, 39 en el Antiguo, hacen un número de 66 libros, donde podemos encontrar más de 40 autores que pudieron desarrollar la idea de Dios a través de este maravilloso libro que conocemos, la Biblia. 1600 años datan los eruditos, los teólogos bíblicos, los historiadores, que se utilizó para poder de alguna manera reunir todas estas sagradas escrituras y poder hacerlo hoy
lo que conocemos como la Biblia. Bien, la Escritura no se manda sola, fue inspirada por Dios, así lo dice el apóstol Pedro. Claramente la segunda carta dice que en el capítulo 1, si usted puede leer desde el versículo 5 en adelante, se va a dar cuenta que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo, por eso hablaron, porque no hablaron por su propia cuenta, como dice Jesús en Juan capítulo 7, versículo 16 en adelante. Entonces es importante, hermano, poder acatar lo que dijo Jesús en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque en ellas hallaréis la vida eterna. Como dice Pablo también en su segunda carta, donde le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios en el capítulo 4 y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediquen la palabra. Entonces estamos en ese enfoque, predicar la palabra, poder anunciar el Evangelio, pero con las verdades que corresponden. Nosotros no nos vamos a callar por el hecho que somos pastores. Yo no me voy a callar por culpa de un grupo de pastores sinvergüenza que están haciendo las cosas mal cuando hay un grupito minoritario que quizás lo está haciendo bien. Yo salgo en defensa del Evangelio y de aquellos pastores honestos, hombres de Dios, que se esfuerzan por las ovejas, que se esfuerzan por predicar el Evangelio y porque se esfuerzan por dar ejemplo y por sobre todas las cosas de imitar a Jesús como Él anduvo en esta tierra. Así lo dice la carta de Primera de Juan, capítulo 2, que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces, bajo la base bíblica, podemos hablar sobre este tema del diezmo. Por eso les explicaba que hay un antiguo pacto, un nuevo pacto. Estamos en los tiempos de la gracia, no estamos en los tiempos de la ley. Y muchos de los que se aferran a la ley utilizan el fraude del diezmo obligatorio. Bien, la Escritura desarrolla por primera vez, y yo creo que me puede acompañar a la Biblia, en el libro de Génesis capítulo 14, versículo 20 específicamente, le voy a contar un poquito la historia. Abraham, aquel hombre que fue llamado por Dios para poder constituir la nación de Israel, donde Dios le dice que le va a dar una gran nación, pasa por diferentes eventos y circunstancias en los cuales en una oportunidad tuvo que ir a librar a su sobrino Lot, que había sido capturado cuando fueron a invadir a Sodoma. Bien, es importante detallar esto. Dice la Escritura que cuando Abraham fue a pelear y a recuperar a su sobrino, que se lo habían llevado cautivo por esta invasión que hubo en Sodoma, la Escritura señala que luego que Abraham alcanzó la victoria, recuperó a su sobrino, en esos tiempos, entiéndase usted, o entienda de esta manera, la gente cuando peleaba o cuando alguien iba a luchar contra otra nación o contra otro pueblo, tenía el derecho de poder quedarse con todas sus posesiones. Bien, ahí por primera vez podemos notar la palabra diezmo. Dice la Biblia que cuando él estaba peleando, alcanzó victoria y luego se encontró con Melquisedec, un sacerdote del Dios Altísimo, dice la Escritura, incluso en Hebreos capítulo 7, el autor de los Hebreos lo nombra, como una imagen o una representación de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este Abraham dice que decidió por voluntad propia separar los diezmos a Melquisedec. Bien, muchos lamentablemente toman estos textos bíblicos para tergiversar la Escritura y tomar un provecho inadecuado de lo que la palabra en su contexto no dice. Acá Abraham utilizó los diezmos como una práctica. Bueno, entendamos que antes de Abraham no se habló de diezmos. Nadie habló de diezmos hasta Jacob, en el capítulo 28, que ya lo vamos a ver, donde Jacob también, siendo de la descendencia, escuche bien esto, de Abraham, dice la Escritura que Jacob, hijo de Isaac, entiéndase de esta forma, porque tenía un hermano que se llamaba Esaú, dice la Escritura que Jacob en una oportunidad estaba escapando porque de alguna forma había usurpado el lugar de Esaú, que era el primogénito de Isaac. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este hombre llamado Jacob le promete a Dios separarle los diezmos de todo si el Señor lo bendecía, si Dios lo prosperaba. ¿Qué quiero hacerte entender con esto? Para entender el contexto del diezmo en el Antiguo Testamento tenemos que ir a estos dos puntos importantes en el libro de Génesis. Génesis 14, Génesis 28. Dos hombres apartados con un propósito especial de parte de Dios, que el enfoque no era el diezmo, ni el dinero, ni la riqueza. Dice la Escritura que Abraham separó voluntariamente a Melquisedec los diezmos. De ahí no se sabe más si Abraham diezmó. Bien, Jacob, por ende, como no era una práctica cotidiana dentro de la familia de Isaac, porque dice la Escritura que él le prometió
a Dios. Si usted lee la escritura, en Génesis 28, versículo 22, dice así de esta manera: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diereis, el diezmo apartaré para ti. Este diezmo estaba condicionado a lo que Dios le diera a Jacob. Aún no existía la ley de Moisés, porque Moisés todavía no aparece en escena bíblica. ¿Qué sucede, amigo y hermano que escucha? En este momento se están utilizando estos textos bíblicos para engañar a la gente, para decirle que de alguna forma están obligados a diezmar. Ya voy a ir a ese punto importante. Y espero que todos estos pastores que me estén viendo y escuchando, después de esta predicación, se arrepientan con todo su corazón y se vuelvan a Dios. Porque no puede ser que estén mintiendo con la palabra. Aquel que le quite y le añade a la Sagrada Escritura, dice Juan en Apocalipsis, todas las plagas de este libro de Apocalipsis caerán sobre él. Es cosa dura caer en las manos de un Dios vivo. Entonces, comencemos a tomar contexto. Génesis 14, Génesis 28. Vemos a Abraham y vemos a Jacob. Jacob promete si se le da. Abraham da sin habérsele pedido. Perfecto. Principios importantes. Bueno, después, la regulación del pueblo de Israel a través de Moisés viene a través de las leyes. Y ahí es cuando aparece la ley del diezmo en el libro de Deuteronomio. En el capítulo 14, la Escritura dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Importante detalle. ¿Qué es lo que sucede acá? Moisés, el gran libertador de Israel, cuando Israel estaba oprimido por Egipto, dice la Escritura que Dios escogió a Moisés. Y Moisés fue con mano poderosa, y bueno, todos conocen la historia, que cruzó el mar en seco, que se abrió de par en par, muchos conocen la historia. Pero lo que quiero hacerte entender que después que el pueblo de Israel desobedeció constantemente, Dios dice: bueno, te voy a permitir que pongan leyes sobre mi pueblo Israel. Estas leyes consistían en prohibiciones y obligaciones. Entiendas así. Entre las obligaciones estaba la ley del diezmo, donde el pueblo de Israel, a través de la ganadería, de la agricultura, tenía que separar el diezmo. Significaba que ellos tenían el deber de separar el diezmo para poder sustentar en ese momento a través del tabernáculo, porque servían a Dios, iban a buscar de Dios las 12 tribus de Israel, exceptuando la de Leví. Dice la Escritura que ellos, los levitas, estaban encargados junto a la descendencia de Aarón del servicio dentro del tabernáculo. Y como ellos estaban encargados de eso, Dios hizo un plan perfecto. A través del diezmo que separaban todos aquellos que en ese momento eran parte del pueblo de Israel. Nótese este detalle: pueblo de Israel. Pueblo de Israel tenía la obligación de diezmar, separar del ganado el 10%, separar de la agricultura lo que la tierra le daba, y separar este 10% para que aquellos que trabajaban dentro del tabernáculo, que eran los levitas, los de la tribu de Leví, por orden de Dios, pudieran ser sustentados para que trabajaran directamente en el tabernáculo junto a la descendencia de Aarón. Así lo dice la Escritura. Lea bien la Biblia. Dice la Escritura luego que como Leví, o la tribu de Leví, los levitas, entiéndase de esta forma, no tenían posesiones porque como estaban dedicados 100% al trabajo en el tabernáculo, al servicio en el tabernáculo, no tenían ningún tipo de posesiones, tenían que vivir de este diezmo que Dios había permitido recibir a través de la separación del pueblo de Israel, de estas 11 tribus que quedaban o que restaban en cuanto al servicio de Dios. Perfecto, hasta ahí entendemos que el diezmo era una ley judía, una ley israelita para el pueblo de Israel. Un pueblo que constantemente desobedecía y había que imponérsele las cosas para que obedecieran a Dios. Y en eso consistía la ley del diezmo. Bien, te voy a desarrollar la historia de una manera sencilla, simple, para que la puedas entender. Luego de esto aparecieron muchos hombres. Moisés fue reemplazado por Josué. Bueno, Josué muere y aparecen los jueces. Bueno, el último juez fue Samuel. Samuel, por orden de Dios, ungió a Saúl como el primer rey de Israel. Por la desobediencia de Saúl, Dios manda a Samuel a ungir a David como el rey de Israel. Luego que la Escritura señala que David tenía que dejar descendencia, aparece Salomón. Los primeros 3
reyes de Israel que realmente, entre comillas, estaban haciendo la voluntad de Dios. Y luego aparecen una infinidad de reyes donde lamentablemente por la desobediencia constante de Israel fueron cautivos, fueron prisioneros de muchos imperios en ese momento. ¿Qué sucede? Que al ver Israel su desobediencia a través de la consecuencia de todo lo que sucedía, que era solamente desastre, dejaron de cumplir con sus deberes y labores en cuanto a la dedicación de los diezmos al templo para que los levitas cumplieran sus funciones de adoración, de servicio dentro del templo que ya Salomón había construido para adorar a este Dios vivo y maravilloso. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces luego la Escritura dice que Dios hace un reclamo. ¿Y a qué quiero ir? Porque este texto bíblico lo toman mucho estos sinvergüenza. Y yo te lo voy a explicar de una manera clara. Yo soy un pastor evangélico y estoy hablando de estas verdades que muchos no se atreven. Porque los pastores hoy parecen gallinas en vez de siervos de Dios en un púlpito. Porque se lo callan todo. Y la Biblia dice esta verdad. Quiero que me acompañen a Malaquías capítulo 3 porque muchos están diciendo, pastor, pero Malaquías 3:8 dice que hay que diezmar. Vamos a la Escritura. Ya te desarrollé la historia de una manera sencilla y simple para que puedas entender por qué aparece Malaquías capítulo 3, versículo 8 en adelante en la Biblia. Antiguo Testamento, dice la Escritura. Versículo 6, te lo voy a leer en contexto. Porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob, entiéndase hijos de Jacob, le está hablando al pueblo de Israel. No habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Más dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Luego la Escritura dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, dice Dios. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vida en el campo. Será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Bien, punto importante acá. Como ya había señalado, Israel constantemente desobedecía a Dios. Por ende, constantemente estaban en cautiverio, siendo tomados por diferentes imperios. Por ende, dejaban de servir a Dios en Jerusalén, donde estaba el templo, donde estaba la adoración a Dios, el centro de la adoración a Dios. Por ende, los levitas tampoco podían cumplir su servicio, porque los ciudadanos de Israel habían dejado de apartar el diezmo, que era el grano, que era a través de la ganadería, a través de los animales, a través de la agricultura. Ellos tenían que separar eso para que pudieran tener alimentos, aquellos que servían en el templo, que eran los levitas. Bueno, acá Dios hace un reclamo, le dice, bueno, yo Jehová no cambio. Y le hace un reclamo directamente al pueblo de Israel porque dice, hijos de Jacob. Los de Jacob son el pueblo de Israel. No está diciendo a la iglesia de Cristo. No le está diciendo a los gentiles. Entiéndase por gentiles a los que no son cristianos. Se lo está diciendo a los hijos de Israel. En este momento, el llamado de atención es para el pueblo de Israel. Entienda la Biblia en contexto. Entienda la Biblia en contexto. Y la Biblia dice claramente de esta forma. Hijos de Israel, hijos de Jacob, me habéis robado en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Vuélvanse a mí. Dios le está diciendo a Israel, comiencen a cumplir con las leyes que yo os mandé a través de Moisés que tenían que cumplir. Entiéndase que hasta este momento aún estaba vigente la ley de Moisés. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que este reclamo y esta promesa que Dios dice, y abriré la ventana de los cielos, y probadme en esto, si no derramo bendición hasta que sobre y abunde. Esta bendición, esta promesa era para el pueblo de Israel, no para usted como iglesia de Cristo, ni para aquellos que
que están de alguna manera sin Cristo es para el pueblo de Israel. Entonces la escritura que es clara, porque dice, entonces volveré y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una diferencia entre el pueblo de Israel y la iglesia de Cristo. La iglesia aún no aparece aquí, en este contexto de la historia de Israel. La iglesia aún no aparece porque Jesús todavía no había venido a morir por los pecados de cada uno de nosotros para ser parte del cuerpo de Cristo. Aquí la escritura dice que la demanda y la obligación recaía sobre el pueblo de Israel. Aquel reclamo era de Dios hacia su pueblo Israel. Entonces todos estos pastores que me están viendo, que le dicen a los hermanos en la iglesia, y a mí no me van a decir que no, y utilizan Malaquías capítulo 3, versículos 6 al 12, y usted no me va a dejar de mentiroso. Le dicen a los hermanos, acá la Biblia dice que el que le roba a Dios de los diezmos es un ladrón, y por ende la Biblia dice en Apocalipsis, en 1 Corintios 6, que los ladrones no van a heredar el reino de los cielos, por ende empieza a diezmar, hermano, o si no se va a ir al infierno. A mí no me van a decir que no manipulan así a los hermanos, porque esa es la verdad. Y utilizan la ley para poder implantarla en la gracia. Y ese es un error doctrinal. Esa es una falacia y es una mentira. Nosotros somos la iglesia de Cristo. La Biblia dice claramente, amado hermano, y por favor entiéndase en Lucas capítulo 16, versículo 16. Entienda la palabra. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. La ley y los profetas eran hasta Juan el Bautista. ¿Qué quiere decir? Que todos los que prediquen ley de Moisés hoy son todos unos sinvergüenzas y mentirosos. Son todos unos engañadores, unos solapados y unos lobos rapaces. Son todos unos ladrones con Biblia en mano. Porque le están exigiendo al hermano una obligación del diezmo, cuando la Biblia dice que hoy todo es por voluntad, todo es por generosidad, todo es por dar, todo es por ayuda mutua. No tiene ningún sentido de obligación lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer dentro de una congregación. Y hoy los pastores, ¿qué es lo que están haciendo? Utilizan Malaquías capítulo 3 para exigirle a los hermanos el diezmo. Y se lo exigen de tal manera que utilizan los púlpitos para señalar a aquel hermano que no lo hace. Eso es tremendamente antibíblico. Porque lamentablemente están poniendo a Dios en una posición que Él no está. Recuerden que la Escritura dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Lo dice la Escritura en el libro de Gálatas. Por eso es importante, hermano, entender la Biblia. Por eso, amigo, usted tiene que escuchar la Biblia. Tiene que leer la Biblia. Porque eso le va a guiar a no entrar a una congregación donde haya un sinvergüenza exigiéndole a usted lo que Dios no exige. Por eso hablamos del fraude del diezmo obligatorio. Que hay pastores que están obligando a los hermanos a diezmar. Por eso es importante que usted y yo entendamos esta parte que sin duda continuará después de estos anuncios. Sigamos luego con esta enseñanza. Bueno, mis amigos, gracias por continuar en la sintonía y poder estar compartiendo con nosotros este tema. Bien, habíamos quedado que el libro de Malaquías capítulo 3, versículo 6 en adelante señalaba sobre un retorno del pueblo de Israel a poder cumplir sus obligaciones por cuanto la ley exigía que tenían que separar el diezmo. Bien, señalábamos también
que los pastores, ladrones, sinvergüenza, porque de esa manera hay que tratarlo, ladrón y sinvergüenza. Dice la Biblia en el libro de Isaías 56:10 que sus atalayas son ciegos, perros mudos, soñolientos que aman el dormir, que lamentablemente lo único que buscan es aprovecharse del pueblo del Señor. Hombres inescrupulosos que aman el dinero más que las ovejas. Como dice el libro de Juan capítulo 10, que el buen pastor su vida da por las ovejas, pero el asalariado, cuando ve al lobo, huye. Y eso es lo que pasa con estos sinvergüenzas, porque a los asalariados les gusta la plata nomás. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estos pastores asalariados utilizan el libro de Malaquías capítulo 3 para poder obligar al hermano a diezmar. Y como te explicaba estos ejemplos, que en el púlpito le dicen, hermano, si usted no diezma se va a ir al infierno, hermano. Otros pastores más osados tienen una lista donde tienen apuntado a todos los hermanos que diezman mensualmente. Si el hermano llega a fallar un mes, públicamente hacen saber a la congregación o iglesia, entiéndase iglesia como el lugar donde se congregan las personas. Los pastores lamentablemente exponen a esas personas que no pudieron diezmar por algún caso en particular, pero como están obligados a hacerlo, los avergüenzan delante de la congregación. Eso es una sinvergüenzura. Eso no está bien delante de los ojos de Dios, porque no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Jesús es el proveedor de un nuevo pacto, dice la Escritura. Por eso los cristianos celebramos la cena del Señor. Otros le dicen la Santa Cena, pero la Biblia habla de la cena del Señor, lo dice en 1 Corintios capítulo 11. Esto lo recibí de parte de Jesús, lo dice el apóstol Pablo. Versículo 23 en adelante. Cuando hablamos de la cena del Señor, dice que la sangre se derramó por expiación de nuestros pecados y por un nuevo pacto. Ese nuevo pacto se llama la iglesia, la gracia de Dios, la oportunidad de poder alcanzar salvación y vida eterna. Por eso que cuando alguien utiliza la ley para aplicarle en la iglesia, en la gracia, en el cuerpo de Cristo, está invalidando el gran sacrificio perfecto de Jesús. Por eso, amigos, es importante hablar de estos temas. Entonces, mucha gente dirá, pero pastor, en el libro de Mateo capítulo 23, la Biblia dice que Jesús, 23, cuando Jesús está haciendo una serie de reclamos a los fariseos sinvergüenza y escribas sinvergüenza de la época de Jesús, hoy le diríamos pastores sinvergüenza, apóstoles sinvergüenza, profetas sinvergüenza, entiéndase de esta manera. En ese momento Jesús los confrontó, porque ellos de alguna forma diezmaban del eneldo, de la menta, del comino, separaban sus diezmos. Pero ¿sabe cuál era el problema? Que habían dejado la misericordia, que habían dejado la justicia y que habían dejado la fe. Habían dejado de confiar en Dios. Se apoyaban más en su propia justicia que en la justicia de Dios. Por ende, Jesús les reclama esto. Fariseo les dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! ¿Por qué? Porque ellos intentaban de ganarse el favor de Dios a través de los diezmos, a través de la separación de la menta, del eneldo, del comino. Intentaban de ganar un favor de Dios a través de lo que separaban. Como muchos cristianos hoy, que intentan de hacer algo por Dios para que Dios le abra las puertas de los cielos y venga oro, como un sinvergüenza por ahí dijo que estaba lloviendo oro dentro de la iglesia. O como muchos pastores dicen, usted traiga su diezmo que en este momento Dios le va a dar un auto, créalo por fe. Y la gente necia separa su diezmo obligado, porque incluso el pastor dice, si usted no diezma, la bendición de Dios no va a venir sobre usted. Bien, el favor de Dios no necesita diezmo, no necesita nada, porque el favor de Dios lo ganó Jesucristo en la cruz del Calvario para bendecirnos completamente a través de su gran sacrificio, lo dice la Escritura en el libro de Efesios, que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en las regiones celestes. La Biblia lo dice. Jesucristo nos bendijo con esas bendiciones. Entonces, el diezmo que Jesús le está reclamando acá, porque luego dice, y esto malinterpretan mucho, que Jesús dijo, sin dejar de hacer aquello, es necesario hacer esto. No le está diciendo a ellos, ahora que son ustedes, a lo mejor parte de los diezmadores de la iglesia, no, le está diciendo a ustedes fariseos y escribas. Y recuerden que los fariseos y escribas eran parte de la ley, ellos defendían la ley. Y por eso no podían escuchar el mensaje de Jesús. Entonces la Escritura señala tiempos claros. Cuando Jesús estuvo en la tierra tuvo que cumplir toda la ley, porque Él no vino para deshacer la ley, sino vino para cumplirla. Él no la vino a abrogar, Él la vino a cumplir y Jesús la cumplió. Lo dice la Escritura en Hebreos capítulo 9, capítulo 10.
Lea la Biblia una vez por todas. Jesús cumplió la ley, por ende la ley ya no sirve para nada. Ya no sirve para nada la ley de Moisés. Jesús es el gran sacrificio perfecto por expiación de nuestros pecados. Por ende nadie, escúcheme bien esto, nadie le puede obligar a usted a diezmar. Nadie le puede obligar. Si hay un pastor que usted le está obligando y le está haciendo sentir que usted no se va a ganar el favor de Dios porque no diezma, eso es una gran mentira. Esa es una falacia. Y usted dice, pastor, ¿cómo lo hacemos hoy? Bien, hay un principio bíblico. Cuando hablamos de principio, hablamos de punto de partida. Tomamos ejemplos para poder desarrollar dentro de lo que es el cuerpo de Cristo una motivación anclada totalmente en la ayuda mutua. La Biblia dice de esta manera en Hebreos capítulo 13. Si vamos a la Escritura, nos vamos a encontrar con algo tremendamente importante. En el capítulo 13 del libro de los Hebreos, dice de esta forma, en el versículo 16, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que usted y yo no nos podemos olvidar de la ayuda mutua. El apóstol Pablo a los filipenses les dijo claramente, ustedes han participado conmigo de mis necesidades. Se lo dice claramente también a los colosenses. Muchas veces, amado hermano, por no leer la Biblia no entendemos lo que dice la Escritura. El apóstol Pablo también dice de esta forma, en la carta de 2 Corintios, capítulo 9, vamos a la Sagrada Escritura. Si usted tiene una Biblia por ahí, por favor, pueda tomarla. Y nos vamos a dar cuenta de algo tremendamente importante. En 2 Corintios capítulo 9, le voy a leer de esta forma. Entiéndase lo que dice la palabra. En el verso 1 dice, cuando a la administración para los santos es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Escuche bien esto. Pero he enviado a los hermanos para que vuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como le he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren deprimidos, desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos, motivar a los hermanos, que fuesen primero vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida. ¿Qué quiere decir? Que acá Pablo le está diciendo, bueno, ustedes como cristianos tienen deberes y principios, ejemplos que imitar. Israel cumplió una labor dentro del plan de Dios, donde nos dejó varios ejemplos. No vivimos bajo las mismas condiciones de la ley obligatoria, pero tenemos principios que podemos tomar. Y en esto yo quiero ser sincero con usted. Pablo dice, bueno, ustedes tienen que ser generosos. La iglesia dice que en el primer siglo, en el capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, vemos a la iglesia de Cristo desarrollar un llamado importante. Dice, las cosas nadie las tenía para sí solo, sino que las cosas todas las tenían en común. Lo dice la Escritura, lee el capítulo 2 del libro de Hechos. Dice que incluso las posesiones los hermanos las ponían a los pies de los apóstoles. Y no había necesidad de nada. ¿Por qué? Porque ellos repartían según la necesidad de los hermanos. La diferencia de hoy, amado hermano, es que los pastores se están enriqueciendo a través del diezmo obligatorio y ellos no reparten con nada, con nadie, porque lo único que le tiran a los hermanos son migajas. Porque no están preocupados de las necesidades de los hermanos. No se sacan el pan de la boca. No son capaces de sacarse 1000 pesitos para ayudar a los hermanos, 500 pesitos para ayudar a los hermanos, o 100 pesitos para ayudar a las necesidades de los hermanos. Ellos no se dejan todo el diezmo, los sinvergüenza. La iglesia primitiva tenía una característica que era la ayuda mutua. Lo hemos leído en Hebreos capítulo 13, verso 16. La ayuda mutua es lo que caracteriza a un cristiano. En ese momento la iglesia, ¿qué es lo que hacía en el capítulo 3? Tenía todas las cosas en común. Los hermanos, como Bernabé, que se destacaba, había vendido una propiedad y la había puesto en los pies de los apóstoles, era muy generoso. Pero los apóstoles no se enriquecieron porque la Escritura dice que Juan y Pedro, cuando estaban fuera del templo de la Hermosa, la Biblia dice que aquel que estaba en ese momento en condición precaria le pide una ayuda, una limosna. Y Juan y Pedro dijeron, no tenemos plata ni oro, más lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate. Le entregaron lo que
que ellos tenían? ¿Qué es lo que tenían? La fe. Plata no tenían, oro no tenían. Pregúntale a los pastores sinvergüenza de hoy. Les sobra la plata. Les sobra el oro. Andan en Mercedes-Benz. Andan con trajes de 5.000, 4.000, 7.000 dólares porque no se pueden comprar un traje sencillo. Los pastores no comen un pollito con arroz. Andan comiendo los mejores restaurantes. Comen los mejores manjares y los hermanos muriéndose de hambre. De sus propias congregaciones. Y el hermano que es pobre separa su diezmo porque se siente obligado a hacerlo. Porque el pastor le dijo que si no lo da, se va a ir al infierno por ladrón. Y utilizan Malaquías capítulo 3, verso 8 en adelante. ¿Qué quiero decirte con esto? Pablo acá dice, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad, antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Ahí están los pastores que me están mirando, los que me acaban de llamar para decirme que no predique esto. Tenemos que decir la verdad. La verdad es que usted le está exigiendo a los hermanos, que usted se le está metiendo en el bolsillo a los hermanos, que usted es capaz de dejar de comer a los hermanos por comer usted, que usted es capaz de decirle a los hermanos tienen que diezmar a pesar de todo, cuando realmente ustedes tienen de sobra porque le viven robando a los hermanos mes tras mes. Esos pastores que me llaman para decirme que no predique estas cosas son los primeros que le están robando a los hermanos, exigiéndole los diezmos a los hermanos, que no están tomando en cuenta que ellos son los servidores y no están para ser servidos. Jesús no tenía para pagar impuestos. Le dice, Pedro, anda a pescar, que de ahí va a venir nuestra ayuda para poder pagar los impuestos. Y ahí nace el texto, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, porque algunos lo malinterpretan. Jesús tenía un tesorero que era Judas y le robó toda la plata a Judas, porque ese era ladrón. Ese era sinvergüenza, por eso lo vendió por 30 monedas de plata. Y así hay muchos pastores que se dicen discípulos de Cristo, llamados por Cristo, y son igual que Judas. Ladrones. Están igual que Simón el mago. Ese hombre que vio cómo los apóstoles hacían milagros y les ofreció dinero para tener el don y la gracia de Dios. Así están los pastores hoy. Y muchos hermanos están dentro de la iglesia así. Se sienten con el derecho de exigirle a Dios cuando a Dios no se le puede exigir nada. Entonces usted y yo, amigo que escucha, hermano que escucha, pastor que escucha, tenemos que comenzar a hacer las cosas bien. Enseña la Biblia como corresponde. Muchos pastores están enojados conmigo porque se le acabó el negocio. Muchos pastores desearían que yo estuviera muerto en este momento para no decir estas cosas por la televisión. Pero tenemos que decir la verdad. Dios se cansó de ustedes, mangas de sinvergüenza. Dios se cansó de todos estos ladrones que con Biblia en mano empiezan a usurpar lo que es de Dios. La Biblia dice claramente, no de exigencia nuestra, porque nadie puede dar exigido. Todo tiene que ser por voluntad. Y la ley es obligatoria. Y hoy estamos en los tiempos de la gracia. Cuando alguien separa algo, un diezmo, una ofrenda, lo hace porque lo ha sentido en su corazón, no porque el pastor lo obligó. Eso es un principio bíblico. La Biblia dice de esta manera. Ya vamos a estar terminando, gracias a Dios, dijeron estos pastores sin vergüenza. 2 Corintios capítulo 9, versículo 6 dice de esta forma. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas, escuche bien esto, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. Vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Quiero decirle con esto, amigo que escucha, que es tiempo de hacer las cosas por voluntad. Si alguien quiere diezmar, que lo haga voluntariamente. Si alguien quiere dar una ofrenda, que lo haga voluntariamente. Porque todo lo hacemos por voluntad, no por obligación. No permita que les sigan robando a través de un diezmo obligatorio, porque eso es un fraude. Comienza a hacer todas las cosas por voluntad. Que Dios le bendiga en esta tarde y que Dios le bendiga grandemente. Y nos encontramos, si así Dios lo permite, el próximo lunes en su programa La Hora de la Verdad. Bendiciones.